Muy buenos días. Mi nombre es Carlos González Gutiérrez. Yo soy el cónsul general de México aquí en Los Ángeles y me da mucho gusto darles a todos ustedes la bienvenida en una audiencia pública eh, correspondiente a este lunes 10 de agosto. Como ustedes saben, cada lunes nos reunimos a las 10:30 en audiencia pública para informar sobre lo acontecido durante la semana y en general para mantener un espacio de comunicación directa con nuestra comunidad, aprender a partir de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus preguntas y compartir a través de ustedes pues información que nosotros consideramos relevante y por supuesto verificada. Quiero decirles que a partir del día de hoy vamos a seguir una serie vamos a introducir algunos cambios en la dinámica de este ejercicio semanal. En primer lugar, verán que me acompaña el cónsul Fernando López Vargas, que es el cónsul encargado de registro civil en esta representación. Con él estamos comenzando una dinámica, una rotación semanal mediante el cual cada lunes me acompañará, ya sea a mí o cuando yo no pueda venir, al cónsul alterno o al cónsul encargado que corresponda, nos acompañará para hablar sobre un tema en específico. Y cada semana irá cambiando el encargado de departamento que tiene la obligación de venir a platicar con ustedes. Hoy me acompaña el cónsul Fernando López Vargas y él hablará sobre un tema que ha sido recurrente en estas audiencias públicas. Él hablará sobre el registro de nacimiento, trámite que comúnmente se conoce como de doble nacionalidad, ¿no? Un segundo cambio que les quiero yo señalar es que ya no vamos a hacer énfasis en dónde están los consulados sobre ruedas. Yo aquí tengo la información, pero la verdad es que esa información está en nuestra página y en una evaluación que hicimos de las audiencias públicas durante el año y pico que las llevamos organizando, nos dimos cuenta que quizás esa parte consumía mucho tiempo y la gente que está interesada en un consulado sobre ruedas pues sabe que puede ir a nuestra página y ahí verlo, ¿no? Pero pues, digo, vamos a hacer la prueba, vamos a ver cómo nos va. Vamos en ese sentido, en las audiencias que siguen, a no hablar necesariamente, o no yo, o no al principio, no quien me acompañe, sobre el calendario de los consulados sobre ruedas. Repito, únicamente con el ánimo de reducir el tiempo en el que nosotros hablamos y abrir más espacios de preguntas y comentarios. Obviamente, si hay alguna duda sobre consulados sobre ruedas, sobre sus horarios, domicilios, requisitos, pues nos lo pueden hacer y con mucho gusto lo atendemos. Hoy quisiera yo, lo que sí vamos a mantener es que cada semana yo voy a presentar un tema que considere pues, relevante o de interés del cual nos haya preguntado la gente, ¿no? Y en ese sentido hoy quiero referirme a un tema reciente que ha generado algo de inquietud en ciertas familias mexicanas y que probablemente en algunas de las personas que nos están viendo vía YouTube o Facebook. El pasado 6 de agosto, el presidente de los Estados Unidos emitió 2 órdenes ejecutivas sobre la ciudadanía por nacimiento y que tienen como propósito, según se dijo, combatir, entre comillas, el turismo de nacimiento, ¿no? Yo creo que es muy importante distinguir
el alcance de ambas medidas y sobre todo explicar con claridad lo que establecen, lo que falta todavía por definir, que es mucho, y el alcance que pudieran tener en el corto y mediano plazo. Entonces, empiezo por la primera orden, que es Ending Birth Tourism, terminando con el turismo de nacimiento. Y como les digo, tiene como objeto prevenir el uso de visas de no inmigrante, es decir, de turista principalmente, para ingresar a los Estados Unidos con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense. La orden define el turismo de nacimiento como el ingreso de una persona extranjera a Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense. También lo define como cualquier acción dirigida a facilitar el ingreso de otra persona extranjera con este mismo propósito de dar a luz en territorio estadounidense. Es muy importante señalar que la orden, que proviene únicamente del Poder Ejecutivo, es decir, que no ha sido todavía evaluada ni por las Cortes ni por el Poder Legislativo, lo que hace es delegar facultades en los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional para adoptar las normas políticas y definir los lineamientos necesarios para su implementación, ¿no? Aun cuando todavía no se define, la orden señala que estas dependencias, la Secretaría de Estado y la de Seguridad Nacional, podrían eventualmente negar la expedición de una visa u otra autorización de viaje, impedir el ingreso a Estados Unidos de cualquier persona que quiera hacer turismo de nacimiento, revocar una visa o una autorización de viaje ya expedida, o establecer una prohibición permanente de ingreso, ¿no? La orden se dirige específicamente al uso de visas de no inmigrantes, es decir, de visas de turista, y al ingreso a Estados Unidos con el propósito de dar a luz. Esto no significa que toda mujer embarazada tenga automáticamente prohibido viajar a los Estados Unidos. Hoy día, el estar embarazada no le impide a ninguna mujer poder ingresar a territorio estadounidense. Y la autorización que tienen los agentes de CBP para negarle a alguien, aún con visa, el ingreso a Estados Unidos por las razones que considere pertinente, esas existen desde antes del establecimiento de esta orden, que lo que hace, quiero subrayar, es ordenarle a dos dependencias, Estado y Seguridad Nacional, que diseñen lineamientos. En otras palabras, todavía necesitamos mucha información adicional para saber el impacto que pudieran llegar a tener estas medidas una vez que se definan los mencionados lineamientos. Hay una segunda orden que les quiero comentar y esa probablemente tenga un impacto aún mucho menor que el anterior, y es el reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Esta segunda orden se titula Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship, ¿no? Continuando en la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense. Esta orden establece como política del gobierno de Estados Unidos que las dependencias federales no expidan documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense ni acepten documentos expedidos por autoridades estatales, locales u otras autoridades que pretendan reconocerla cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense y además cuando ninguno de los padres se presente bajo alguno de los supuestos establecidos en la orden. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues el primer supuesto es el de ser considerado enemigo extranjero, y aquí se debe entender como enemigo extranjero a integrantes de organizaciones terroristas extranjeras
designadas o a personas identificadas como terroristas globales. Un segundo supuesto que mantiene esta segunda orden es que cualquiera de los padres sea empleado de un gobierno extranjero. Dentro de esta categoría, la orden incluye expresamente embajadores, personas que sean nacionales de un país extranjero y estén empleadas por la embajada o el consulado de ese país, personas empleadas oficialmente por un gobierno extranjero y empleados de organizaciones internacionales que posean inmunidad. El tercer supuesto al que se aplica esta orden es que cualquiera de los padres haya participado en una transacción comercial para adquirir o acceder a la ciudadanía por nacimiento o en una actividad fraudulenta para obtenerla, ¿no? El cuarto supuesto es que el cuarto supuesto es que la persona haya nacido en un territorio o en aguas territoriales de Estados Unidos donde la ciudadanía estadounidense no sea conferida por una ley federal. Aquí la orden instruye al secretario de Estado, al fiscal general, al secretario de Seguridad Nacional y al comisionado del Seguro Social a adoptar las medidas necesarias para adecuar las políticas y regulaciones de sus respectivas dependencias. Ordena también todas las dependencias federales a publicar en un plazo de 30 días lineamientos sobre la forma en que aplicarán sus disposiciones, ¿no? De nuevo, al igual que lo que tiene que ver con la primera orden, todos tenemos todavía muchas preguntas que esperamos sean aclaradas a partir de que se hagan públicos esos lineamientos que el presidente de Estados Unidos está ordenando a miembros de su gabinete a que diseñen y redacten, ¿no? Es importante mencionar que esta orden no establece una fecha específica de entrada en vigor, ni tampoco establece cómo, lo recuerden todavía, pero fue apenas el 30 de junio pasado cuando la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso versus Bárbara, protegió el derecho de las personas nacidas en Estados Unidos a la ciudadanía estadounidense. Lo llamó la Suprema Corte, apenas el pasado 30 de junio, como el derecho que abre otros derechos, y en ese mismo sentido, para todo propósito práctico, fortaleció una práctica que protege la Constitución estadounidense de reconocer el derecho a la ciudadanía a cualquier persona, independientemente del estatus migratorio de sus padres, siempre y cuando haya nacido en territorio estadounidense. Entonces, probablemente lo que la administración está tratando de hacer es que la Suprema Corte defina con mayor precisión los casos de excepción a ese derecho general a la nacionalidad estadounidense por derecho de jus soli, es decir, por haber nacido en territorio estadounidense. Yo creo que es muy importante que entre todos transmitamos a la comunidad el siguiente mensaje, ¿no? Estas órdenes no eliminan de manera general la ciudadanía por nacimiento para los hijos e hijas de personas migrantes. Es decir, son órdenes ejecutivas en donde se le pide a dependencias del gabinete que establezcan nuevos lineamientos y nuevas reglas, pero no por sí mismas eliminan en modo alguno el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos e hijas de migrantes, incluso de migrantes indocumentados, ¿no? Las excepciones específicas a este derecho, de acuerdo con las órdenes, todavía tienen que ser definidas en los lineamientos, y seguramente
serán sujeto de controversia jurídica, es decir, seguramente llegarán de nuevo a las Cortes y seguirán su proceso para ver si los jueces están de acuerdo en la manera en cómo la administración defina las excepciones, ¿no? Por ahora hay que transmitir el mensaje de que estas órdenes no se traducen en un cambio específico en lo inmediato y que, por tanto, debemos esperar que las dependencias encargadas publiquen sus lineamientos y expliquen cómo es que pretenden instrumentarlo, ¿no? Aquí en el consulado, por supuesto, seguiremos dando seguimiento a su implementación y seguiremos comunicando oportunamente lo que consideremos como información relevante sobre estos casos, ¿no? Es muy importante que entre todos asumamos la responsabilidad compartida de evitar rumores y evitar que nuestra gente tome decisiones importantes con base únicamente en información que se difunde en redes sociales, pero que no necesariamente está verificada ni es oficial, ¿no? El registro de nacimiento del que va a hablar Fernando en un momento, no, repito, no, provoca la pérdida de ciudadanía estadounidense ni obliga a nadie a renunciar a ninguna de las dos nacionalidades. Es completamente legal tener en este país dos nacionalidades, así como lo es en México, dos o más, ¿no? Yo creo que sigue siendo válido, como siempre, el que invitemos a las personas que tengan el derecho a la nacionalidad mexicana a que se informen y lo ejerzan. Y la manera de ejercerlo comienza con venir al consulado y solicitar su acta de nacimiento mexicano. Y para hablar de ese trámite, yo le cedo la palabra a Fernando López Vargas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por esta oportunidad de compartir con los usuarios en relación al tema de la doble nacionalidad, que se encuentra muy en auge hoy en día. Como bien lo comentó el cónsul general, mi nombre es Fernando López Vargas, soy el encargado de registro civil en este consulado general. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes para compartir qué estamos implementando en el área de registro a fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y qué requisitos tienen que cumplir las personas que desean obtener su acta de nacimiento para fin de poder obtener la nacionalidad mexicana. Como bien lo comentó el cónsul general, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 30, las personas que son descendientes de padre o madre mexicano tienen el derecho a obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi mamá o mi papá, no necesariamente ambos, son mexicanos, yo puedo acudir al consulado o a cualquier representación consular de México en el exterior y registrarme como mexicano. Y a raíz de una reforma que se dio en años anteriores a la Constitución, ahora la transmisión de la nacionalidad es infinita. Es decir, que mis hijos van a poder obtener la nacionalidad mexicana y mis nietos la van a poder adquirir bien, y bisnietos, y así hasta el infinito nos vamos. Ahora, como bien lo dijo el embajador, es un derecho que se puede ejercer en la niñez o en la edad adulta. No existe una edad limitante. Podemos registrar a personas de 60 y más, personas menores de 60, cualquier edad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la normatividad y el Código Civil Federal. ¿Qué requisitos nos establece la normativa para llevar a cabo un registro de nacimiento? Primero que nada, el acta de nacimiento estadounidense en buen estado y que se encuentre legible. Recuerde que como estamos en Estados Unidos y las actas son emitidas por una autoridad estadounidense, no se requiere la apostilla, así que no será necesario presentarla al momento de hacer el trámite. Esta es una pregunta muy frecuente de parte de los usuarios.
Les repito, no se requiere apostilla para el trámite de la doble nacionalidad. Segundo punto, identificaciones de las personas que comparecen, es decir, la persona que vamos a registrar y los padres que van a reconocer. ¿Qué significa reconocimiento? De conformidad con la ley, el papá tiene el derecho de dejar de reconocer a su hijo, no así la mamá. La mamá tiene la obligación de que su nombre aparezca en el acta de nacimiento mexicana. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando una persona en su acta de nacimiento americana trae el nombre y apellido de su papá y el nombre y apellido de la mamá, el papá tiene que venir al consulado a firmar el acta de nacimiento mexicana, porque de conformidad con el Código Civil Federal, él tiene el derecho de decir: yo quiero que mi hijo lleve mi apellido, yo comparezco al consulado, firmo el acta de nacimiento y lo reconozco como tal, o en su defecto, a falta de reconocimiento del papá de manera expresa, podemos nosotros incluir en el expediente el acta de matrimonio, siempre y cuando los papás se hayan casado por lo menos 6 meses antes del nacimiento de la persona registrada. Entonces, recapitulando, acta de nacimiento estadounidense de la persona que vamos a registrar, identificación oficial vigente de esta persona, identificaciones oficiales vigentes de los papás, y si están casados, el acta de matrimonio, y los comprobantes de nacionalidad mexicana de los padres, como pueden ser el acta de nacimiento mexicana. Recuerden, únicamente se tiene que acreditar la nacionalidad de un papá o de la mamá. Sin embargo, a efecto de obtener nosotros la información de los abuelos, sugerimos a los usuarios que presenten ambas actas de nacimiento de los padres, para que de estas actas se pueda desprender la información, los datos y apellidos de los abuelos que van a obrar en el acta de nacimiento mexicano. Hasta ahí vamos bien. Entonces, este trámite es completamente gratuito, no tiene ningún costo, el registro no les genera ningún cargo, inclusive de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera acta de nacimiento es completamente gratuita. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos donde las personas no pueden cumplir por algún motivo con un registro de nacimiento? Nos hemos dado la tarea, gracias a una nueva facultad que nos dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, a explorar la opción de una inscripción. ¿Qué significa una inscripción? Inscripción significa hacer un copy-paste de la información del acta de nacimiento estadounidense en un acta de nacimiento mexicana, y para eso analizamos caso por caso. Recuerden, cada caso es distinto, cada hipótesis es distinta, y cuando ustedes acuden al área de registro civil a que hagamos la revisión de los documentos, verificamos si procede para un registro o una inscripción. Ahora, una vez que se les expide el acta de nacimiento mexicana, ya sea un registro o una inscripción, esa acta les va a dar los mismos derechos y obligaciones que cualquier mexicano nacido en territorio nacional. Derecho para votar, derecho para cambiar su residencia en México sin necesidad de adquirir una visa, derecho para comprar propiedades, para acceder a alguna herencia, etc. Eso es en relación al registro de nacimiento, y como lo mismo comentó el embajador, el adquirir un acta de nacimiento mexicana no implica que van a perder la nacionalidad estadounidense. Existe el mito de que una vez que te haces mexicano, el gobierno estadounidense te quita tu nacionalidad. Eso no es cierto. Recordemos que la nacionalidad mexicana no se puede perder de conformidad con la ley. Entonces, una vez que usted la obtiene de conformidad con la ley de nacionalidad, la adquiere y la conserva toda la vida. Eso es en relación al registro de nacimiento. Aprovechando el foro, quisiera también hablar de un tema que ha estado mucho en auge, que es la recuperación de la nacionalidad. Algunos de ustedes lo saben, pero el 20 de marzo de 1998 se promulgó la Ley de Nacionalidad, que permite a todas las personas mexicanas tener la nacionalidad mexicana de adquirir 2 o más. Aquellas personas que se naturalizaron antes del 20 de marzo de 1998, repito, antes del 20 de marzo de 1998, tienen que realizar un procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que se conoce como Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento.
Esta declaratoria lo que hace es decir que ustedes se quieren apegar al beneficio de conservar su nacionalidad mexicana por nacimiento. Para ese trámite se requiere el acta de nacimiento mexicana, una identificación oficial vigente, su certificado de naturalización certificado por la autoridad migratoria estadounidense y apostillado por las oficinas de Washington. Con esos documentos ustedes pueden recuperar la nacionalidad mexicana. Repito, siempre y cuando se hayan naturalizado como estadounidenses antes del 20 de marzo del 98. Si se naturalizaron después de esa fecha, no tienen que hacer ningún trámite para la recuperación de nacionalidad. Ustedes automáticamente se beneficiaron de la ley de nacionalidad del 98 y conservan la nacionalidad mexicana. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Abrimos la sesión a preguntas, comentarios. Sí, por favor, pueden presentarse primero y luego formular su pregunta o comentario. Ahí está el micrófono. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es María Guadalupe Carrillo. Quiero referirme al comentario del cónsul de nacimientos. Primero, una felicitación por esta implementación y esta facilidad que nos están dando a los compañeros, porque en realidad ha sido bastante caótico, lo digo por experiencia propia. En el caso mío, yo no escuché algo similar, algo que implemente para el caso exclusivamente mío. Mi hija, que ahorita ya tiene 21 años, voy a hablar con ella a ver si quiere hacerlo, porque cuando yo quise hacerlo, que ella era menor de edad, su padre estaba fallecido. Entonces, me pedían que alguien de la familia del papá viniera, independientemente del acta de defunción. Eso fue para mí caótico. Yo no tenía relación con la familia de mi pareja, yo no estaba casada con él. Sí reconoció a mi hija, aparece en sus datos en el acta, tiene sus apellidos, pero él falleció posteriormente a que mi niña nació muy chiquita. Entonces yo no pude conseguir la ciudadanía para mi niña y la necesitamos precisamente para acceder a una herencia. Pues ahorita voy a hablar con ella para que ella venga. Supongo que como ella ya es adulta, no le van a pedir solo el acta de defunción de su papá y no van a pedir otra cosa. O estoy mal. Gracias. Ahorita por el momento es todo. Gracias por compartir su caso. ¿Me podría decir, por favor, en qué año aproximadamente vino ella que le hiciera la revisión de los documentos? Yo vine como ella nació en el 2006. ¿Tiene el micrófono ahí? Perdón. Vine yo más o menos, ella nació en el 2006. Ajá. Y yo creo que vine cuando ella tenía 4 años, más o menos. Mire. Pero su papá ya tenía un buen de fallecido. Gracias por abordar este tema muy interesante porque, como les comentaba, recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dio una nueva facultad que se llama inscripción. Su hija podría caer en ese supuesto y podríamos explorar realizar la inscripción de su acta de nacimiento. Díganle que se acerque con nosotros, por favor, para hacer la revisión de los documentos. ¿Sí sabe cómo programar la cita para hacer el trámite? Tenemos citas de una semana a otra. Yo les sugiero que lo hagan mediante WhatsApp porque tenemos suficientes citas disponibles a través de ese medio. El número es el 424-499-0908. Puede obtener su cita por ahí, revisamos los documentos y exploramos con ella el trámite de la inscripción. Para la inscripción hay un dato únicamente que tenemos que solicitar. Nos piden la traducción al español del acta de nacimiento estadounidense hecha por un notario público de este país. Entonces sería el acta de nacimiento estadounidense de ella, la traducción, su identificación oficial vigente y el comprobante de la nacionalidad mexicana del papá o de la mamá. Es todo. Buenos días, mi nombre es Eva Cruz, yo soy activista.
Cónsul, quisiera plantearle las siguientes consultas con el fin de poder orientar adecuadamente a nuestros miembros de nuestra comunidad que se han acercado solicitando apoyo. Cónsul, mi primera pregunta es: debido al incremento en los arrestos de personas mexicanas por parte de autoridades migratorias, varias personas se han acercado para preguntar cuáles son los servicios y el alcance de la asistencia que el consulado puede brindar a personas mexicanas debido a detenidas, hasta dónde llega la jurisdicción facultad del consulado en este caso. Y mi siguiente pregunta es para el área de protección, que no está el cónsul, pero espero que me puedan contestar. Cuando realizan visitas a los centros de detención, ¿qué tipo de ayuda y orientación se les brinda a las personas detenidas? También nos han comentado que en algunos casos les ofrecen una primera consulta legal y después les informan sobre el costo de un abogado. ¿Podría aclararnos cómo funcionan estos procesos, cónsul? Y al cónsul que está aquí presente quisiera preguntarle algo acerca de... Hay un caso de un niño que la abuela tiene la custodia de él es nacido aquí él nació en Pensilvania, tiene la custodia por parte de los jueces de aquí de California. Quiero preguntarle, en este caso, ¿qué necesita la abuela para que él pueda ser mexicano? Me gustaría saber los requisitos, qué necesito hacer, qué necesita hacer esta persona para poder hacer ciudadano mexicano a este niño que tiene actualmente 14 años. Y gracias por la oportunidad de hablar. Muchas gracias. Perfecto. En este caso, de igual manera, tendríamos que acreditar por qué los papás no estarán presentes al momento de realizar, ya no sería un registro de nacimiento, sería una inscripción. Porque la inscripción la puede realizar la abuela, ella puede venir, acreditar que los padres, sé que ellos se encuentran, que están fallecidos. Por problemas personales perdieron la custodia y se les entregó a la abuela, a la tía, y ellas tienen custodia total para este niño. Son dos, pero un niño es nacido en México. Incluso el niño se le dio la residencia de esta causa, y el niño nacido aquí en Estados Unidos vive con ellas. Todos los trámites lo hacen ellas. Ellos llegaron, los recibió ella cuando tenían 2 años. Okay. Este caso tendríamos que analizarlo en particular, porque tenemos en esta situación hay dos. Un niño que nació en territorio nacional, ¿correcto? Él no fue registrado. No, sí, él ella tiene su acta de nacimiento, entonces él ya cuenta con todo. Okay. La cuestión ahora es ver el niño que se quiere hacer, al que queremos registrar como mexicano. Aquí hay una situación que se nos presenta. Los papás todavía siguen apareciendo en el acta de nacimiento estadounidense. No se ha hecho ningún tipo de adopción por parte de los abuelos. ¿Es únicamente una custodia? Sí, porque la mamá no se sabe dónde está y el papá pues no. Ok. Aquí en este caso les sugiero acercarse conmigo a la familia para que veamos el caso en concreto, porque tenemos que analizarlo desde ciertas vertientes. Como los padres todavía aparecen en el acta de nacimiento estadounidense, tenemos la obligación de que el papá o la mamá realicen el registro, o en su defecto una inscripción. Pero te puedo compartir mis datos para que los papás me contacten, para que la abuela me contacte y orientarla personalmente. La abuela también La cuestión es que, recordemos que aunque se tenga la custodia sobre los niños, eso no implica el derecho de patria potestad. Si los abuelos no aparecen en el acta de nacimiento estadounidense, no pueden ellos comparecer a reconocer al niño. Estamos obligados a que venga el papá o la mamá. ¿Por qué? Porque esos papás todavía tienen la patria potestad reconocida por la autoridad estadounidense y todavía sus nombres y apellidos obran en el acta de nacimiento americana. Ojo con eso. Ay, cónsul, se me olvidó una pregunta para usted exclusiva.
no me ha puesto la lona allá afuera. Mire cuántas personas somos, 1, 2, 3, 4, 5 con el caballero. ¿Qué pasa con su? Vemos esta sala muy vacía y yo creo que su tiempo es valioso, toda la información que nos da es valiosa también y creo que merece que la gente que está allá afuera, la gente se informe, la gente le dé sugerencias, le dé felicitaciones porque las he escuchado y pues, ¿qué pasó con su? Gracias. Bueno, empiezo por esta última. Ya pusimos el letrero. No sé si quieras describir, Marisa, ¿dónde está el letrero? A ver, le acercas oye, el micrófono, Marisa, el micrófono para que te escuchen la gente. No Sí, es ese. el letrero está en la entrada cuando llegan, es uno que está del lado izquierdo y ahí dice que las audiencias son todos los lunes a las 10:30 de la mañana. Tenemos igual el otro portapié que dice que la audiencia va a ser los lunes. Por O sea, mensajes sí tenemos, hay dos. Hay dos anuncios. El que antes teníamos con mi fotografía diciendo cada lunes 10:30, ese regularmente está aquí para que la gente que viene al consulado vea, el lunes puedo venir a audiencia pública. Y hoy por haber audiencia pública se mueve allá afuera. Pero aparte de ese, y ese es en atención a tu sugerencia que sí instrumentamos, Eva, hay un letrero como de este tamaño justo en la entrada. Fíjate, ahorita que salgas, pregunta por él o fíjate, está muy visible. Quien sube por las escaleras, lo primero, o sea, está inmediatamente a tu derecha, ¿verdad? Está a la derecha, Sí, a la derecha de la puerta, luego la van a ver. Y nosotros invitamos a partir de las 10 de la mañana a todas las gentes que están allá afuera a que si gustan pasar, está abierto al diálogo. Bueno, déjame contestarte tus otras dos preguntas respecto a hasta dónde llega nuestra jurisdicción con personas mexicanas que son detenidas por las autoridades migratorias. Nosotros, por ser diplomáticos acreditados, tenemos acceso a los centros de detención de ICE o de las autoridades migratorias en general. A diferencia incluso de congresistas federales, nosotros podemos entrar. Dependiendo del centro de detención, las regulaciones varían. En adelanto, allá por San Bernardino, eso se parece más a una cárcel común y corriente, en donde para poder nosotros entrevistar a alguien tenemos que llegar con una lista con los nombres y solo podemos entrevistarnos con las personas que están en esa lista. En el centro de detención del centro de Los Ángeles, de Downtown LA, ahí podemos entrar hasta los que le llaman tanques, donde están detenidas las personas. Ese centro es un centro de registro, es decir, no permanecen por un largo tiempo, sino que se les registra y luego se distribuye en los centros de detención del área. Y en Downtown sí podemos entrar hasta los, entre comillas, tanques y a voz en cuello decir, venimos del consulado, algún mexicano que quiera platicar con nosotros, y se acercan y ahí los atendemos. Ahora, ¿en qué consiste la ayuda que les damos? Bueno, primero nosotros documentamos las condiciones de su detención, y por detención me refiero tanto a cómo fueron ellos detenidos en la calle, en su sitio de trabajo, quién los detuvo, y dos, las condiciones de detención, cómo están siendo tratados en ese momento, mientras son detenidos. Nosotros jugamos un papel muy importante como intermediarios y muchas veces nosotros obtenemos información que los responsables del centro de detención no tienen, por ejemplo, en cuestión médica, ¿no? Y alertamos a los responsables del centro de detención, a las autoridades migratorias, sobre necesidades específicas de connacionales que están siendo detenidos. Segundo lugar, nosotros obtenemos la mayor información posible de los familiares para poder luego mantenernos en contacto con ellos e intercambiar información y puntos de vista para que estén al tanto de cómo evoluciona el proceso. Y en tercer lugar, nosotros ofrecemos asistencia legal. ¿En qué consiste esto? Pues le explicamos a los paisanos
a grandes rasgos cuál es su situación, les explicamos los diferentes tipos de agentes que pueden estar involucrados, por ejemplo, en su detención, les explicamos sus derechos a grandes rasgos y les preguntamos si tienen acceso a un abogado. En algunos casos nos dicen no, en muchos nos dicen sí, ya tengo, en otros nos dicen no, y entonces nosotros les proporcionamos un abogado para que puedan ellos y sus familiares platicar y obtener una opinión mucho más completa sobre su estatus legal. Ahora, por eso es que nosotros no dejamos de visitar el centro de detención un solo día, vamos todos los días y dependiendo del número de personas detenidas, estamos ahí entre 2, a veces hasta 3 horas. Muchas veces los equipos del consulado se van cuando las autoridades migratorias nos piden el espacio porque empieza el horario de entrevistas con abogados. Pero todos los días, incluyendo fines de semana, nosotros estamos visitando ese centro de detención, el de Downtown Los Ángeles. Ahora, tu segunda pregunta sobre el costo del abogado y cómo podemos ayudar a las personas detenidas en centros de detención, es muy interesante porque obviamente nosotros asistimos a personas que están detenidas no únicamente en centros de detención administrados por las autoridades migratorias, es decir, una persona que está detenida en un centro, en una prisión federal o estatal o el condado, tiene también derecho a solicitar una entrevista con nosotros. Y cotidianamente estamos recibiendo cartas, llamadas de paisanos que quieren que nosotros los visitemos. Por el número de prisiones en nuestra jurisdicción consular, tenemos ahí, eso sí, obviamente no podemos visitarlos todos los días, todas las prisiones. Entonces tenemos un calendario de visitas. Y cuando nosotros vamos a estos centros de detención, que no son migratorios, atendemos principalmente a los paisanos que nos han llamado, tenemos una lista, y a veces en algunos centros tenemos oportunidad de dar a conocer que ahí estamos y algunos otros se acercan a nosotros. La labor que nosotros damos es similar, somos intermediarios, somos agentes que servimos de intermediarios entre la persona con nacionalidad mexicana detenida y las autoridades del centro penitenciario. Muchas veces nosotros podemos llamar la atención sobre una situación irregular, por ejemplo, una cuestión médica, eso es, digamos, lo más común, o condiciones específicas de la persona detenida. Cuando nos piden asesoría legal, también nosotros podemos ofrecer y concertar cita con abogados. Esa primera cita, esa primera entrevista de diagnóstico siempre es gratuita, porque nosotros la cubrimos, recurrimos a abogados que ya tenemos bajo nuestro contrato en la mayoría de los casos. Pero obviamente el procedimiento entero es mucho más costoso y nosotros no tenemos los recursos para poder financiar la representación legal de todos los mexicanos que son detenidos en nuestra jurisdicción consular. Entonces, nuestro trabajo se reduce a traerle a la persona la mayor cantidad de elementos de información válidos, viables, que puedan ayudarle a tomar una decisión informada. Ahora, hay algunas excepciones, ¿no?, en donde nosotros podemos cubrir el costo más allá de esa sesión inicial. En la cuestión migratoria, volviendo al ejemplo de los asuntos migratorios, eso sucede, por ejemplo, cuando identificamos a un paisano que ya lleva décadas de residir en Estados Unidos, que ha establecido raíces, que tiene hijos nacidos aquí, que no tiene antecedentes penales o de ningún tipo. En ese sentido, hacemos un estudio y dependiendo de los recursos que en ese momento tengamos, pues contribuimos a
sufragar sus gastos. Nunca o casi nunca son los gastos totales. Tenemos regulaciones que impone la Cancillería y después de una cierta cantidad pues tenemos que solicitar autorización expresa y específica, pero vamos de caso en caso otorgando la ayuda en estas excepciones que te menciono. Si me preguntas, ¿hay alguna vez que ustedes paguen todo? Sí, hay algunos casos, a mí me ha tocado ver, en donde un paisano, por ejemplo, es víctima de violencia policíaca, de abuso por parte de una autoridad policíaca, y hay mucha evidencia al respecto. Ahí generalmente el gobierno, nosotros solicitamos autorización expresa y si no cubre todo, cubre una mayor cantidad. Muy bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. A ver, señora, por favor. Sí, buenas tardes. Yo no estoy muy informada, pero yo tengo una duda. Digamos que si, un ejemplo, que si yo falleciera en México, ¿cuál es el trámite o qué tengo que hacer como para que traigan el cuerpo de regreso? ¿Cómo funciona? No tengo idea. Si usted fallece en México o fallece aquí y quiere que sus restos se dispongan en México. Si fallezco en México y quiero que me regresen para acá. Bueno, eso es al revés del trámite que generalmente nosotros llevamos. Ahí se requiere seguramente de contactar al consulado estadounidense allá, en caso de que sean ciudadanos estadounidenses, para poder traer los restos de un ciudadano estadounidense a los Estados Unidos. Ahora, el caso más común es al revés, de paisanos que requieren que sus restos, que sus familiares quieren que sus restos sean ya sea incinerados o de cuerpo entero enviados a México y que allá sean dispuestos, enterrados, ¿no? Ahí se requiere tanto de una visa como de un acta de función. Yo quisiera pedirle muy rápidamente a Fernando que me platique sobre eso, porque eso también cae dentro de su responsabilidad. Sí, en relación al traslado de restos, se requiere permiso que expida la autoridad local, el acta de defunción estadounidense, traducciones al español de los documentos y el acta de nacimiento mexicana, únicamente para verificar que la información que obra en el acta de nacimiento estadounidense esté correcta. Una vez que se emite ese visado, se presenta o se le entrega a la funeraria para que ésta a su vez lo presente en la aduana por donde va a ingresar el cuerpo o las cenizas. Ahora, si el cuerpo o las cenizas van a la Ciudad de México o al Estado de México, hay que tramitar un acta de defunción mexicana en el consulado. Para ese documento se requiere el acta de nacimiento mexicana de la persona fallecida, el acta de defunción estadounidense, no se requiere apostilla, repito, y la identificación oficial vigente de la persona que está declarando el fallecimiento. Puede ser un familiar o un amigo. El trámite se realiza con nosotros, área de registro civil. Pueden entregar los documentos de lunes a viernes en un horario de 7 a 2 de la tarde. La última pregunta. A las órdenes, señora María Guadalupe. Gracias. Bueno, yo tengo dos comentarios. Uno, voy primero con el cónsul de registros. En el caso del fallecimiento de nuestros connacionales aquí y para enviar los restos allá cuando no hay familia aquí directa, el consulado se hacen cargos en algunos casos y envían el cuerpo, pero ¿sí es siempre o solo en ciertos casos? Sí, perdón, y voy de una vez con el otro comentario, porque la presidenta es sobre los ya se me fue la onda. La presidenta ha dicho en la mañanera y se entiende que
de las ayudas de abogados. Se entiende porque compañeros se acercan con nosotros y nos dicen, hay ayuda para toda la gente mexicana que están detenidos, hay ayuda para abogados. La gente aquí entiende que es la ayuda completa. Ahora nosotros ya sabemos que en ciertos casos y que no es así. Entonces, si usted, yo no sé, si usted con el secretario de Relaciones Exteriores lo puede comentar, porque nosotros lo vamos a hacer también llegar, vamos a aprovechar que estamos aquí, vamos a hacer un en vivo para hacerle llegar nuestras inquietudes a la presidenta y que nos conteste en la mañanera, porque eso es bien importante. Ella está diciendo que hay ayuda completa y no es así. Y espero la respuesta. Gracias. En relación al caso que plantea, cuando no hay familiares en Estados Unidos, lo que pueden hacer las familias en México es acudir a cualquiera de las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en territorio nacional y solicitar el traslado de restos. En la práctica, ¿qué ocurre? Va la familia, solicita la asistencia, la delegación envía el caso al consulado correspondiente donde haya fallecido la persona, el consulado, mediante el apoyo de casas funerarias, solicita la recuperación del cuerpo y realiza las gestiones para enviar los restos a territorio nacional. Y respecto a la pregunta que me toca a mí, no sé si a eso se refiere, pero yo no estaría de acuerdo con usted en el sentido de que la instrucción de la presidenta no se está cumpliendo. No sé si la red de abogados y el personal del consulado. Sí, bueno, yo creo que es muy significativo la manera en cómo nosotros podemos ayudar a la gente, orientándola, entrevistándola, dándole a entender dónde está, cómo está, cuáles son sus recursos. Es algo que yo, por experiencia propia, sé, la gente valora mucho. Y también quiero decirles que los abogados que nosotros tenemos son abogados ya decantados por muchos años, y creo que con una excepción el resto ya lleva décadas de estar trabajando aquí en consulados, gente con muchísima experiencia, son muy buenos. Yo lo único que quise aclarar es que sería irreal, sería demagógico, sería una mentira de parte mía decirle a usted que no importa cuánto cueste, nosotros vamos a cubrir todo. Porque un caso penal de alguien que está acusado penalmente, está detenido y tiene que defenderse, pues puede costar $30,000. ¿Me explico? Y hay literalmente miles de esos casos de mexicanos en tan solo mi jurisdicción consular, ya no digamos todo Estados Unidos. Entonces, nosotros no tendríamos los recursos para cubrir algo así. Pero creo que es muy importante el derecho que cada nacional mexicano tiene de venir al consulado, de obtener un diagnóstico migratorio cubierto por nosotros, y a partir de ahí muchos nos dicen, oye, no tengo lana, dame chance, y entonces dependiendo de los antecedentes que nosotros damos, que comentaba, si ya ha echado raíces, si tiene familia nacida aquí, si no tiene antecedentes en su récord, ahí ya nosotros podemos ayudar con algo de recursos económicos adicionales, pero es caso por caso y es un esfuerzo que tiene siempre que pensar no en el individuo, sino en el ser sistémico, abarcar a mucha gente. Entonces nosotros tenemos que, los pocos recursos que tenemos, que siempre van a ser insuficientes, siempre, nosotros vamos a administrarlos de la mejor manera posible, de acuerdo a regulaciones que nos envía la casilla, ¿no? Pues si no hubiera algún otro comentario o pregunta, yo quiero agradecerles mucho su asistencia y nos vemos el próximo lunes. Gracias.